Hola chiques, hoy vamos a continuar con las clases de filosofía online y el tema que vamos a trabajar en el video es la filosofía de Sócrates. Sepan que Sócrates es considerado el autor más importante en la historia de la filosofía, a tal punto de ser llamado el padre de la filosofía. Y hoy vamos a ver por qué. Recordemos que en las clases anteriores hemos hablado de cómo los primeros filósofos, los llamados presocráticos, intentaban explicar el mundo a partir de un primer elemento material, y por eso eran llamados materialistas, que explicasen las causas de los fenómenos de la naturaleza. Hablamos de Tales de Mileto, de Heráclito, de Anaxímenes, etc. Pero con Sócrates se produce lo que se llama el giro antropológico, es decir, los filósofos dejan de intentar explicar la naturaleza y buscan explicar al ser humano. Sócrates pone en el centro de la filosofía al ser humano y a la gran pregunta que nos hacemos todos los seres humanos desde los principios de la historia, que es la pregunta ética, el cómo debemos vivir. Para poder entender un poco más acerca de la filosofía socrática, tenemos que contextualizarla en la época histórica donde surge, que es la democracia ateniense. El siglo V a.C. es conocido como el siglo de oro de la democracia ateniense, ya que durante el gobierno de Pericles se produce un gran crecimiento y florecimiento tanto en la cultura como en las artes y el pensamiento de toda la población de la ciudad. Tanto la arquitectura como la poesía, la tragedia, la comedia, incluso la filosofía, tienen un gran impulso durante esta época de esplendor cultural. Tengamos en cuenta que tras la reforma de Clístenes, Atenas vive un régimen político de democracia directa. Nosotros actualmente vivimos en una democracia representativa, es decir, que cada lapso de tiempo elegimos a nuestros representantes para que gobiernen a través de la potestad y el poder que les damos nosotros como pueblo. Sin embargo, en la democracia directa son los propios ciudadanos los que se juntan en las asambleas, en las magistraturas, en los tribunales para tomar las decisiones políticas y judiciales de la ciudad. También es muy importante tener en cuenta que mientras que nuestra democracia promueve una participación prácticamente total de los ciudadanos, la democracia de la antigüedad era una democracia restringida. Solo podían votar aquellos atenienses, propietarios y varones, dejando afuera a la gran mayoría de la sociedad, ya que ni los esclavos, ni las mujeres, ni tampoco los desposeídos tenían derecho a voto, tampoco los extranjeros, lo cual generaba que la participación ciudadana en la política, según las estadísticas conocidas, rondase el 20 o 30%. En ese contexto democrático, los ciudadanos comienzan a interesarse en obtener herramientas y capacidades que les permitan participar de las asambleas políticas y ganar las diferentes discusiones que allí se presentan, ya que sabemos que lo fundamental en la democracia es el diálogo y la capacidad de consenso y de convencimiento de las mayorías. Justamente hacen aquí acto de presencia los sofistas. Los sofistas eran maestros o profesores que venían de las ciudades cercanas a Atenas a trabajar con estos ciudadanos que justamente requerían sus lecciones para formarse en política. Y los sofistas enseñaban dos cosas fundamentales. Por un lado, cultura y conocimientos generales, pero por el otro lado también enseñaban lo que es el arte de la retórica o el arte de la oratoria. ¿Qué es el arte de la retórica? Es la capacidad de, mediante el lenguaje, tanto oral como el lenguaje corporal, convencer al otro de que tus ideas o tus conocimientos son verdaderos y son indiscutibles. Es decir, los sofistas enseñaban a los políticos básicamente a convencer. Y fíjense qué cercano que nos parece todo esto, ya que vivimos en un contexto democrático donde se gastan millones y millones de pesos en campañas políticas que buscan convencer a la mayoría o en grandes cantidades de publicidades que lo que buscan es vender una idea. Bueno, nada más alejado de nuestra realidad, en Grecia pasaba lo mismo con estos personajes, los sofistas, que enseñaban justamente a los políticos a ganar las discusiones en la asamblea.
Si bien los sofistas no tenían un gran pensamiento filosófico, sí podemos destacar las ideas de algunos que han quedado en la historia. Por ejemplo, Protágoras de Abdera, que planteaba la tesis de que el hombre era la medida de todas las cosas, lo que podríamos considerar hoy en día la tesis relativista. Por otro lado, teníamos al sofista Gorgias, que era considerado un nihilista, ya que entre las cosas que afirmaba era que nada existía, que si existiese no podríamos conocerlo, y si pudiéramos conocerlo no podríamos comunicarlo. De alguna manera, Gorgias negaba completamente cualquier capacidad de conocimiento e incluso cualquier capacidad de realidad. Si bien los expertos discuten si esa tesis la planteaba como una verdad o más bien como un juego de lenguaje, lo importante era que tanto Protágoras como Gorgias como otros sofistas planteaban este tipo de ideas relativistas o estas ideas escépticas o nihilistas que generaban una importante conmoción en el pensamiento tradicional griego de la época. Es justamente contra la influencia de estas ideas que aparecería la figura de Sócrates para discutir y confrontar contra los sofistas. De alguna manera, lo que va a aparecer en el debate sofistas contra Sócrates es esta discusión acerca de la verdad o la capacidad de conocimiento y de objetividad del ser humano. No es lo mismo plantear que la justicia es relativa a cada individuo o a cada cultura, o que la justicia directamente no existe, o es el derecho al más fuerte, que plantear que la justicia existe, que podemos conocerla y que permanentemente debemos buscarla para guiarnos a la vida recta. La discusión entre relativismo y objetividad es una discusión que ha quedado en la historia de la filosofía, que aún hoy sigue en debate y que se plantea muy claramente entre estas figuras. Sócrates nació en el año 470 a.C. en Atenas y murió en la misma ciudad en el año 399. Hijo de Sofronisco artesano y de Fenareta partera, no dejó ninguna obra escrita, sino que realizó toda su filosofía a través del diálogo. Cuenta la historia que el oráculo de Delfos lo consideró el hombre más sabio de Atenas. Como Sócrates no se reconocía con ningún saber, comenzó a transitar las calles de la ciudad preguntándole a quienes se consideraban sabios, como sofistas, políticos, artistas y comerciantes, los fundamentos de su saber. Al descubrir que nadie sabía realmente lo que presumía, pronto descubrió que su sabiduría no consistía en saber más que el resto, sino en ser el único consciente de todo lo que ignoraba. De allí la famosa frase «yo solo sé que no sé nada». Sócrates no impartía contenidos, sino que creaba problemas a partir del uso del método dialéctico. Podemos dividir el método socrático en dos grandes momentos, la refutación y la mayéutica. En el primero, Sócrates parte desde la ironía, desde la ignorancia, desde la presunción de no saber, para preguntarle a su rival en el diálogo alguna de las preguntas éticas socráticas que hemos mencionado. ¿Qué es el bien? ¿Qué es la justicia? A un político. ¿Qué es la belleza? A un artista. ¿Qué es la virtud? A un sofista, etc. Sócrates plantea siempre la pregunta esperando que sea el otro, quien dice saber, el que la conteste. Y justamente a partir de la respuesta se entabla este juego o este ida y vuelta de preguntas y respuestas y repreguntas en los cuales Sócrates permanentemente demuestra, gracias a su gran capacidad de diálogo y de oratoria, la insuficiencia o la contradicción o los errores o las fallas en las lógicas del adversario. Podemos ver una ejemplificación del método socrático en la escena de la película Sócrates que veremos a continuación. ¿Contra quién pusiste tu acusación? Contra mi padre. ¿Tu padre? Ay, sí, Sócrates. ¿Y de qué lo acusas? De homicidio. ¿Qué? ¿Acaso mató a alguno de la familia? No, pero ¿por qué me lo preguntas? ¿No traerías a tu padre ante la justicia por la muerte de un extraño? ¿Y por qué no? Es raro que tú, Sócrates, hagas diferencias entre la muerte de un extraño y la de un consanguíneo. La mancilla es la misma, y si uno tiene conocimiento de un crimen, debe purificarse acusando al asesino.
cualquiera que sea el criminal y cualquiera la víctima. Pero, ¿qué fue lo que pasó? El muerto era un trabajador de uno de nuestros talleres. Bebió y golpeó a un compañero, matándolo. Entonces mi padre lo hizo arrojar a un pozo y mandó a un emisario a Atenas para ver cómo tratar el asunto. Entretanto, se olvidó del hombre que se moría en el pozo. La gente me censura, me dice que es impío que un hijo acuse a su padre. Esa gente no sabe, Sócrates, lo que es la piedad. Yo sí lo sé. No habría ninguna diferencia entre la gente común y yo si no lo supiese. Entonces, querido amigo, explícamelo, te lo ruego. Me será de utilidad para mi propio proceso. Piadoso es lo que yo hago, llevar la justicia a cualquiera que haya cometido un crimen, aun si es la madre, el padre o el hijo. Zeus es el más justo de los dioses, encadenó a su padre Urano para castigarlo por haber devorado a sus propios hijos. Dadas las acusaciones formuladas en mi contra, prefiero no hablar de la divinidad, pero entre nosotros, ¿de veras crees que así sucedieron las cosas entre Zeus y su padre? Claro, y conozco detalles más curiosos que el vulgo ignora. ¿Entonces crees que hay conflictos entre los dioses? Sí, y podría contarte cosas sobre los dioses que quedarías maravillado. No, mejor dime algo más útil para mi proceso. ¿Qué es la piedad? Lo que agrada a los dioses. Eso es piadoso. Lo que les desagrada es impío. Pero acabas de decirme que los dioses luchan entre sí. Entonces disputan, al igual que los hombres, sobre lo que es bueno o malo. Ah, eso es evidente. Entonces, según tu opinión, una misma cosa podría agradar a un dios y desagradar a otro. Que quieras castigar a tu padre podría entonces complacer a Zeus y molestar a Urano. Sí. Complacer a Hefesto y desagradar a Hera. Entonces, si entiendo bien, una misma acción puede ser al mismo tiempo agradable y desagradable a los dioses. Es decir, al mismo tiempo piadosa e impía. Pero eso es imposible, Eutifrón. Te lo suplico, dime qué es la piedad. En otra ocasión, Sócrates, ahora tengo que hacer. Te saludo. Tengamos muy en cuenta que cuando Sócrates busca la respuesta a la pregunta ética, lo que busca Sócrates es la definición universal, es decir, una definición o una respuesta que equivalga o abarque todos los casos particulares posibles. Una respuesta que no sea demasiado amplia, pero tampoco demasiado estrecha, como en el ejemplo de la película que estábamos viendo, donde las respuestas son tan amplias y tan contradictorias que no sirven para delimitar justamente la pregunta. Sócrates busca la esencia, busca la definición. Y alcanzar esa definición es parte de un largo y permanente proceso de búsqueda interior, que es justamente lo que Sócrates estimula a través del diálogo. El diálogo socrático es básicamente una técnica pedagógica, donde el conocimiento se construye. Una vez que el contrincante es refutado y que admite el no saber continuar con la discusión, el estar confundido o el estar en incertidumbre y duda, es cuando Sócrates invita a repensar la pregunta desde otro punto de vista. La mayéutica como método no es justamente la transmisión de un contenido, sino la invitación a seguir pensando. Sócrates no habla demasiado o no especifica demasiado sobre la mayéutica, pero sí lo menciona como el arte de dar a luz. Justamente toma esa palabra de el arte del parto. Y mientras que los parteros dan a luz, obviamente a bebés, Sócrates y la filosofía da luz a las ideas. Sócrates no pasó indiferente por Atenas. Tuvo numerosos seguidores, entre ellos Platón, que continuaría con su filosofía, profundizando la búsqueda del concepto universal que proponía su maestro, pero también tuvo importantes detractores. La disputa de Sócrates con los sofistas y con los poderes establecidos lo volvió una figura subversiva y peligrosa para el poder establecido. Para él, el relativismo sofista y sus ideas apartaban a los ciudadanos de la verdad y la vida correcta, y la renuncia a la búsqueda del bien y la justicia arrastraban a la polis al caos y la decadencia. El filosofar socrático ridiculizaba a los poderosos y a todos aquellos que se creían sabios. Erosionaba los fundamentos de toda autoridad, planteando que el conocimiento era accesible a cada persona
siempre y cuando pensara y no se dejase dominar ciegamente por las ideas de otros, proponiendo así un nuevo orden basado en el ejercicio de la razón crítica y el cuestionamiento permanente que chocaba con el mundo tradicional del ciudadano de Atenas. En el año 399, un tribunal condenará a muerte a Sócrates bajo la acusación de corromper a los jóvenes y de negar a los dioses de la polis, y cumplirá su pena bebiendo cicuta rodeado de sus discípulos. Lejos de huir de su destino, Sócrates preferiría morir filosofando en su ciudad natal, encarnando una síntesis perfecta entre la teoría y la práctica. Morir honestamente, con dignidad y rectitud en el cumplimiento de la ley, era preferible a escapar como un criminal. La filosofía, decía él, lo había preparado para aceptar la muerte como un camino más de la vida, y nadie podía saber con certeza qué vendría después. Él creería en la inmortalidad del alma tras abandonar su cuerpo mortal. La muerte de Sócrates es uno de los momentos más trágicos pero significativos de la historia del pensamiento. Un hombre que decidió morir por sus ideales en el intento de despertar una ciudad que se había dormido en sus laureles, el lujo y el derroche. Un pensador que revolucionó las ideas y luchó contra la mentalidad conformista de toda una época. Un eterno buscador de una verdad inalcanzable pero necesaria, que ilumina nuestros pasos hasta el día de hoy. La posteridad le tendría guardado a Sócrates su merecido lugar en la historia.